¿Alguna vez sentiste que el dolor que te causaron es tan profundo que simplemente no puedes perdonar? No es que no lo hayas intentado, no es que no hayas orado, no es que no sepas que deberías hacerlo, pero cada vez que recuerdas lo que pasó, algo dentro de ti se aprieta, se cierra, se endurece. Es como si una parte de tu alma se negara a soltar ese momento, esa herida, ese abandono, esa traición. Y por fuera sonríes, te esfuerzas, sigues, pero por dentro llevas una marca que no se ha ido. Y el mundo sigue diciendo, tienes que perdonar. Pero nadie te pregunta cuánto te dolió, nadie te explica cómo se hace cuando el alma sangra. Nadie sabe lo difícil que es querer soltar lo que nunca fue reparado. Y justo ahí, en ese rincón oculto donde el dolor no fue procesado, es donde Dios quiere tocarte hoy. Y si te dijera que Él no vino hoy a exigirte perdón, sino a ayudarte a sanar, y si te dijera que el problema no es tu voluntad, sino la herida no tratada, y si te dijera que esa resistencia no es rebelión, sino defensa, y si te dijera que el mismo Dios que te pide que perdones, también quiere restaurarte por lo que viviste, y si te dijera que Dios quiere limpiarte por dentro, para que puedas perdonar desde la libertad, no desde la obligación, este no es un video más. No es una lección sobre cómo ser una mejor persona. Este es un mensaje que nace de la ternura de Dios hacia ti, porque Él vio todo lo que pasaste, Él sabe lo que callaste, Él escuchó tu llanto en silencio, Él conoce cada pensamiento que tuviste cuando dijiste, no puedo más. Y aún así, no se alejó, no te presionó, no te juzgó, solo esperó. Esperó el momento exacto en que tu corazón estuviera listo para escuchar esta verdad. Perdonar no es negar lo que pasó. Perdonar es dejar que Dios lo sane para siempre. Porque el perdón no comienza con una decisión racional, comienza con una limpieza interna, con una visitación del Espíritu que toca justo donde nadie ha tocado antes. Y eso es lo que está a punto de pasar. No porque tú lo merezcas, no porque tú tengas la fuerza, sino porque Dios quiere devolverte la libertad que ese dolor te robó. Porque cada vez que piensas en lo que viviste, el alma se encierra. Y tú no fuiste creado para vivir encerrado en traumas. Fuiste diseñado para caminar liviano, para dormir en paz, para hablar sin miedo, para amar sin protección excesiva. Pero eso solo es posible cuando el corazón es limpiado, cuando las manos de Dios entran y hacen lo que nadie más pudo hacer. Por eso este mensaje no se trata de lo que hicieron contigo. Se trata de lo que Dios quiere hacer hoy dentro de ti. Y si decides quedarte hasta el final, si decides abrir tu corazón aunque sea un poco, vas a experimentar una limpieza interior que no viene de este video, viene del cielo. Porque Dios no solo quiere enseñarte a perdonar, quiere liberarte del peso que ni tú sabías que estabas cargando. Quiere arrancar la raíz amarga, sanar el alma herida, restaurar tu capacidad de amar sin temor y, sobre todo, devolverte a ti mismo. Antes de seguir, quiero que tomes un paso pequeño pero poderoso. Comenta ahora, Señor, quiero perdonar, pero necesito que me limpies por dentro. No es una oración perfecta, es una declaración sincera, es un acto de fe, una rendición, una señal al cielo de que estás listo, aunque con temor, porque Dios no busca corazones perfectos, busca corazones dispuestos, y el tuyo ya empezó a abrirse. Y si puedes, dale me gusta a este video, no porque sea un contenido más, sino porque cada vez que lo haces, este mensaje llega a alguien que, como tú, también necesita soltar, también necesita limpiar su alma, también necesita volver a respirar sin miedo. Quédate, escucha, no te vayas antes de tiempo, porque esta palabra puede comenzar tu libertad. Hay heridas que no sangran por fuera, pero que supuran por dentro, heridas que el tiempo no curó,
heridas que las palabras no alcanzaron a explicar, heridas que aún después de años siguen vivas como si todo hubiera pasado ayer. Y es fácil decir perdona, es fácil repetirlo desde afuera, pero nadie sabe lo que te costó callar. Nadie sabe lo que sentiste cuando esa persona te defraudó, te usó, te manipuló, te despreció o simplemente te ignoró cuando más la necesitabas. Y por más que intentes soltarlo, algo dentro de ti sigue reteniendo. Como si una parte de tu alma no pudiera entregar completamente ese dolor porque teme volver a ser vulnerable. Porque cuando perdonas, abres. Y cuando abres, corres el riesgo de volver a ser herido. Y es ahí donde muchas almas se quedan estancadas. En ese punto intermedio donde saben que tienen que soltar, pero no encuentran la fuerza. Porque la herida contaminó no solo la emoción, sino la identidad. Porque empezaste a ver la vida desde ese dolor. Tus relaciones, tus decisiones, tus silencios. Todo empezó a orbitar alrededor de esa marca interna que nadie ve, pero que tú sientes todo el tiempo. Y no es que no quieras perdonar, es que no sabes cómo hacerlo sin traicionarte a ti mismo, sin sentir que estás minimizando lo que pasó, sin pensar que soltar significa que fue justo. Pero Dios no te pide que justifiques lo que viviste. Dios no te exige que ignores tu dolor. Él quiere limpiarlo, porque lo que pasó no fue tu culpa, pero si no lo entregas, sí será tu carga. Y esa carga ya te está robando vida. Te quita descanso, te endurece la mirada, te limita el corazón. Y Dios no te creó para vivir a medias, no te diseñó para cargar amargura envuelta en orgullo, no te llamó para sobrevivir anestesiado, te llamó para vivir libre. Y esa libertad empieza con limpieza, pero no cualquier limpieza. No una emocional, no una superficial, una limpieza espiritual, una limpieza que toca la raíz, que va más profundo que las palabras, que entra donde nadie más ha entrado. Esa limpieza que solo el Espíritu Santo puede hacer cuando tú abres el corazón y dices, no sé cómo, pero hazlo tú, porque perdonar no es algo que haces por tus fuerzas, es un milagro interior, es una obra divina. Es el resultado de una presencia que entra y arranca el veneno de la herida sin destruirte por dentro. Y tú no estás lejos de eso. Estás cerca, estás escuchando, estás dejando que Dios te hable. Y eso ya es parte de la sanidad, porque no estás negando el dolor, lo estás exponiendo. Y eso es valentía, eso es fe, eso es obediencia, porque hay personas que vivirán años con ese veneno y lo llamarán carácter, lo llamarán fortaleza, lo llamarán madurez, pero tú no. Tú sabes que Dios no quiere que vivas así, que Él te está mostrando con amor. Hijo, hija, eso que cargas no es tuyo, suéltalo, yo me encargo. Y cuando tú haces eso, cuando decides entregarle lo que aún duele, lo que aún pesa, lo que aún te endurece, el cielo comienza a obrar. El espíritu empieza a lavar lo que el alma nunca pudo tocar. Y en lugar de amargura, llega paz. En lugar de orgullo, llega ternura. En lugar de rencor, llega libertad. No de golpe, pero sí de verdad. No sin lágrimas, pero sí con propósito. Porque lo que Dios empieza a limpiar hoy, nunca más volverá a oprimirte igual. Así que no digas que no puedes. No digas que no es el momento. Porque si estás aquí, si esta palabra llegó hasta ti, es porque el cielo mismo preparó este instante para comenzar lo que tú nunca pudiste por tu cuenta. No es una emoción, es un milagro silencioso que empieza a ocurrir justo ahora. Una de las mentiras más profundas que el enemigo susurra al alma herida es esta: si perdonas, estás dejando que la otra persona gane. Como si el perdón fuera una especie de rendición, como si soltar el dolor fuera una señal de debilidad, como si vivir con rencor te protegiera del sufrimiento. Pero esa mentira, si no se expone, te convierte en prisionero de lo que deberías haber superado. Porque el rencor no es justicia.
El rencor es una cárcel donde tú eres el único encerrado, donde la otra persona quizás ya ni recuerda lo que hizo, pero tú sigues sangrando por dentro como si todo hubiera pasado esta mañana. Y ese es el engaño más cruel. Pensar que al no perdonar estás castigando al otro, pero en realidad solo estás prolongando tu propio dolor, porque el alma no fue creada para vivir cargando resentimiento. El alma fue creada para fluir, para amar, para respirar sin miedo, para sentir sin armaduras. Y cuando decides mantener el enojo como escudo, te estás impidiendo a ti mismo volver a vivir, volver a confiar, volver a amar, porque nadie puede avanzar mientras mira hacia atrás todo el tiempo. El perdón no es una absolución, es una decisión de dejar que Dios sea el juez. Es soltar el derecho de venganza y entregárselo al cielo. Es decirle a Dios: yo ya no quiero cargar con esto, ni definir mi vida por esto. Tú haz justicia, si así lo deseas. Pero yo elijo caminar libre, porque si no sueltas, el pasado te sigue definiendo. Y cuando el pasado te define, te roba el futuro. Pero cuando perdonas, cortas la cuerda que te amarra al lugar donde te hicieron daño. Y al hacerlo, comienzas a caminar hacia tu sanidad. Y esa sanidad es personal. No tiene que ver con si la otra persona se arrepintió o no. No tiene que ver con si pidió perdón. No tiene que ver con lo que hizo o dejó de hacer. Tiene que ver con tu alma, con tu libertad, con tu destino. Porque mientras esperes que la otra persona cambie para que tú puedas perdonar, seguirás atado. Pero cuando entiendes que el perdón es una puerta que tú mismo abres, no por ellos, sino por ti, entonces el proceso cambia. Ya no estás luchando por olvidar lo que pasó. Estás luchando por no permitir que lo que pasó siga gobernando tu interior. Y esa lucha es santa. Esa lucha, Dios la ve, porque Él sabe lo difícil que es mirar al rostro de quien te lastimó, o incluso recordarlo, sin que el alma se endurezca. Pero también sabe que es posible que con su ayuda puedes llegar al punto en el que el recuerdo ya no duele igual, en el que puedes orar y decir: Señor, bendícelo, no porque merezca mi bendición, sino porque yo merezco mi libertad. Y ese tipo de perdón, ese perdón que cuesta, ese que arde, es el que el cielo honra con gloria, porque Dios no ignora tu lucha, Él camina contigo dentro de ella, te fortalece mientras lo intentas, te consuela cuando retrocedes, te levanta cuando fallas, porque no espera perfección, solo espera disposición, porque Él sabe que lo que te hicieron fue real. Pero más real aún es el propósito que Él tiene contigo. Y ese propósito no puede florecer mientras la raíz del rencor siga contaminando el alma. Por eso hoy Dios te está diciendo con amor: suéltalo, no por ellos, por ti, por tu paz, por tu salud, por tu futuro, por mi plan contigo. Yo me encargo del resto, pero tú dame ese peso que ya no te deja avanzar. Y si decides hacerlo, no verás resultados instantáneos, pero verás descanso, verás claridad, verás que algo se rompió por dentro, no en dolor, sino en libertad. Porque lo que antes te ataba, ahora será parte de tu historia, sí, pero no será más tu prisión, será tu testimonio, el lugar donde Dios limpió tu alma y te devolvió a ti mismo. Hay un tipo de paz que no viene del silencio exterior, ni de un día tranquilo. Es una paz que llega como un suspiro del cielo, que entra al alma como un río limpio que arrastra todo lo que antes parecía inmovible. Esa paz no nace de entenderlo todo, ni de resolver cada conflicto, ni de que las personas cambien. Nace cuando sueltas, cuando perdonas, cuando decides dejar ir el peso que te acompañó por años. Porque el rencor, por más justificado que parezca, siempre pesa, aunque creas que ya no te afecta, aunque creas que lo manejas bien, aunque creas que es parte de tu carácter. Sigue estando ahí, te cansa, te desgasta, te roba vida,
Y Dios no quiere que vivas así. Él te diseñó para respirar con libertad, para moverte con ligereza, para amar sin miedo, para tener el alma liviana. Pero eso solo es posible cuando la limpieza ya ocurrió por dentro, cuando permites que el Espíritu Santo arranque desde la raíz el veneno de esa herida, no la memoria, no el recuerdo, sino el dolor escondido detrás de cada pensamiento que dice, no merezco esto. Porque muchas veces no solo te duele lo que pasó, te duele lo que quedó sin respuesta, lo que nadie reparó, lo que no fue explicado, lo que aún no entiendes, pero ahí es donde ocurre el milagro. Cuando decides perdonar incluso sin explicación, cuando dices, no sé por qué lo hicieron, no sé qué pasó, pero elijo soltarlo igual. Ahí es donde la paz baja, como una presencia suave y poderosa, y te das cuenta de que ya no estás caminando solo, porque perdonar no te deja vacío, te deja limpio, te deja disponible, te deja con espacio interior para lo nuevo. Y es entonces cuando empieza a activarse algo que creías perdido, tu alegría, tu ternura, tu capacidad de volver a sonreír sin peso, de volver a hablar sin que tu voz tiemble, de mirar hacia adelante sin arrastrar un pasado pegado a tu espalda, porque el perdón no borra lo vivido, pero cambia el color con el que lo miras. Ya no es gris, ya no es oscuro, ya no es tu enemigo. Ahora es solo parte de tu historia, una historia que Dios limpió, y lo que Dios limpia no se contamina otra vez. Y esa paz que comienza a nacer no es una emoción, es una atmósfera, es un orden que vuelve al alma, un perfume de lo eterno que empieza a quedarse contigo. Vas a notar que ya no reaccionas igual, que ya no necesitas defenderte todo el tiempo, que ya no vives con esa tensión en el pecho, porque el Espíritu Santo, una vez que entra, no se va sin dejar señales, y la primera señal es descanso. Esa sensación de que ya no necesitas tener todo resuelto, esa certeza de que Dios está ahí, sanando donde tú solo querías olvidar. Y mientras eso ocurre, tú vas reconociendo que el perdón no era solo para cerrar un ciclo, era para abrir otro, porque el alma no solo fue creada para resistir, fue creada para florecer, y tú estás empezando a florecer en lo oculto, en lo profundo, en lo invisible, pero está pasando y pronto se va a notar por fuera, porque el orden que Dios trae al alma siempre se refleja en la mirada, en la forma de hablar, en la manera de estar en paz incluso en medio del ruido. Y tú ya estás entrando en ese lugar, así que no te apures, no te exijas más de lo necesario, no trates de acelerar lo que solo se puede hacer en el tiempo de Dios. Solo sigue rindiéndote, sigue entregando, sigue diciendo, Señor, límpiame, ayúdame a perdonar, porque ese tipo de oración, Dios nunca la ignora, y cuando Él empieza, nunca deja nada a medias. Cuando has sido herido, traicionado o ignorado por alguien en quien confiaste, el corazón no solo se rompe, se cierra. Y no es una decisión consciente, simplemente pasa. Poco a poco te vuelves más cauteloso, más silencioso, más distante. Empiezas a protegerte, no porque quieras vivir aislado, sino porque tu alma aprendió que estar abierto puede doler, y entonces construyes una armadura emocional. Sonríes por fuera, conversas, incluso ayudas a otros, pero en lo profundo mantienes una distancia invisible, como si dijeras, hasta aquí, no me acerco más. Y con el tiempo eso deja de ser una medida de protección y se convierte en un estilo de vida, uno solitario, uno donde nadie toca tu verdadero yo, uno donde el amor ya no entra y tampoco sale. Pero cuando Dios empieza a limpiar lo profundo, algo dentro de ti empieza a derretirse, algo que estuvo congelado por años, algo que no sabías si volvería a funcionar. Y eso es el amor, no el amor romántico, no una emoción pasajera, el amor real,
el amor que viene del cielo, el amor que no teme, el amor que no se esconde, ese amor que solo puede fluir cuando el alma está libre del veneno del rencor, porque el perdón no solo te limpia, te vuelve a conectar con tu esencia, te devuelve la ternura, la sensibilidad, la compasión, la capacidad de mirar a otros no desde la herida, sino desde la sanidad. Y ahí es cuando comienza lo nuevo, cuando ya no te relacionas desde el miedo, cuando ya no te escondes detrás de la sospecha, cuando ya no necesitas analizar cada gesto para protegerte, porque ahora sabes que el amor no te hace vulnerable, el amor te hace fuerte, porque el amor que viene después del perdón no es ingenuo, es sabio, es selectivo, es profundo, pero no es temeroso, no se esconde, no se encierra, no se limita a sobrevivir. Ese amor nace del Espíritu, y cuando el Espíritu lo activa, no hay muro que lo detenga. Vas a empezar a notar que te abres de nuevo, que confías otra vez, que te relacionas sin tensión, que hablas sin cargar espinas en el alma, y no porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no eres el mismo. Porque cuando perdonas y Dios te limpia, tú ya no amas desde la herida, ahora amas desde la sanidad. Y eso cambia todo, cambia la forma en que miras a los demás, cambia tu tono, cambia tus relaciones, cambia tus oraciones, porque dejas de pedir protección desesperada y empiezas a pedir propósito, discernimiento, alianzas saludables, amor verdadero, y Dios honra eso. Porque el cielo no te quiere solo restaurado, te quiere completo, te quiere lleno de vida, lleno de paz, lleno de su amor. Porque cuando Él entra y limpia también llena, no deja vacío, no te deja expuesto, te reviste, te marca, te cubre, y entonces puedes caminar por esta vida amando otra vez, sin el miedo de que te lastimen como antes, porque sabes que ahora, incluso si duele, no será igual, porque ahora tienes raíces sanas, porque ahora sabes de dónde sacar fuerza. Porque ahora no amas para ser amado, amas porque eres libre, así que no temas volver a abrir el corazón, no huyas del amor, no vivas a medias, no te encierres solo porque una vez dolió, porque ahora tú fuiste limpiado por el cielo, y el amor que fluye en ti no es frágil, es eterno, y lo que es eterno nunca teme. Hay cosas que no solo te pasaron a ti, heridas que vienen de atrás, palabras que se repiten generación tras generación, reacciones emocionales que aprendiste sin darte cuenta, vínculos que se rompieron y nunca más fueron reparados, frialdad entre padres e hijos, distancia entre hermanos, relación tras relación llena de desconfianza. Y tú pensaste, esto es así, siempre fue así. Pero lo que no sabías es que esa cadena, ese patrón, esa repetición dolorosa no vino de Dios. Y lo más poderoso de todo es que ahora mismo, al perdonar y permitir que Dios limpie tu alma, estás rompiendo ciclos espirituales que llevaban años encerrados. Porque lo que no se sana, se hereda. Lo que no se perdona, se transfiere en forma de silencio, de dureza, de ausencias emocionales. Y sin darte cuenta, lo que te hicieron a ti, empiezas a repetirlo. Tal vez no con las mismas palabras, pero con los mismos gestos, con los mismos miedos, con los mismos mecanismos. Pero Dios, en su misericordia, te escogió a ti para detener todo eso, para ser el eslabón que rompe la cadena, para ser el primero en tu familia que diga, hasta aquí llega el dolor. No porque seas más fuerte, sino porque Él te está dando la fuerza que otros no tuvieron. Y cuando tú decides perdonar, aunque no te hayan pedido perdón, aunque no se hayan explicado las heridas, el cielo empieza a liberar tu linaje. Empiezan a sanarse heridas antiguas. Relaciones que llevaban años en silencio empiezan a abrirse. Hijos que no sabían cómo acercarse a sus padres comienzan a ablandarse. Parejas que estaban al borde del colapso vuelven a mirarse con ternura. No porque el problema desapareció, sino porque el veneno se fue,
Porque cuando tú perdonas, lo que Dios hace contigo empieza a reflejarse en todo lo que te rodea. Y esa honra, esa restauración, no es solo emocional, es espiritual, es profunda. Es una marca invisible que el cielo reconoce y que comienza a transformar no solo tu vida, sino también la atmósfera donde tú caminas. Porque Dios no solo quiere sanar tu interior, quiere restaurar tu nombre, tu historia, tu legado. Porque lo que antes estaba manchado por la amargura, ahora será conocido por la paz. Porque el mismo lugar donde antes hubo conflicto, ahora será testimonio de reconciliación. Porque donde el enemigo quiso levantar una fortaleza de división, ahora Dios está edificando un altar de amor. Y eso, amado, amada, es honra. Esa honra no es fama, no es recompensa superficial. Es cuando Dios te levanta en lo secreto y dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Yo estuve con ellos en su dolor, y ahora me glorifico en su restauración. Y esa honra empieza a manifestarse de formas inesperadas, en relaciones que se restauran, en abrazos que parecían imposibles, en conversaciones que vuelven a fluir, en lágrimas que limpian décadas de distancia emocional. Porque cuando tú permites que Dios te limpie, todo tu entorno empieza a alinearse con el cielo. Y tú comienzas a caminar diferente, no solo más liviano, sino más firme. Porque sabes que no estás sanando solo por ti, estás sanando por los que vienen, por los que te rodean, por los que te observaron durante años y nunca entendieron tu silencio. Ahora van a ver tu paz, van a ver tu cambio, van a ver tu honra y van a querer saber qué pasó. Y tú vas a poder decir con total verdad: perdoné, Dios me limpió y todo cambió. Después de todo lo que sentiste, después de todo lo que tuviste que enfrentar, de cada lágrima en silencio, de cada noche en que tu alma no sabía si resistiría, ahora hay algo que vuelve a tomar su lugar: tu corazón. Porque cuando uno vive herido, el corazón deja de ser casa, se convierte en trinchera, se convierte en almacén de memorias, de reproches, de preguntas sin respuesta. Ya no sientes con libertad, ya no te emocionas sin sospecha, ya no confías sin medir el riesgo. Y con el tiempo ese corazón que fue creado como altar se volvió fortaleza. Pero ahora, después de todo este proceso, algo en ti cambió. Y quizás no lo notaste al principio, pero ya no estás tan endurecido, ya no reaccionas igual, ya no te pesa como antes, porque en lo profundo Dios ha vuelto a entrar, no como visitante, no como un susurro, sino como el dueño de la casa, porque el verdadero perdón no solo te libera de la herida, te devuelve a ti mismo, te devuelve el alma limpia, te devuelve el corazón habitable. Y cuando Dios vuelve a habitar ahí, todo lo demás encuentra su orden. No necesitas entender cada paso del proceso. No necesitas tener todo resuelto para reconocer lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque el Espíritu Santo no trabaja con lógica humana. Él trabaja con rendición. Y tú te rendiste. Tú permitiste que Él entrara donde nadie más había entrado, y por eso ahora sientes este descanso, esta calma, esta certeza sin explicación. No es que todo esté perfecto, es que tú ya no estás cargando lo que no era tuyo, es que ahora tu corazón está en manos limpias, en manos seguras, en manos de aquel que nunca debió ser reemplazado por el rencor, y ese corazón volverá a latir fuerte, no solo por ti, por otros, porque lo que ahora está ocurriendo en tu interior es preparación para lo que viene. Tu alma está siendo restaurada, sí, pero también está siendo fortalecida, porque el corazón limpio no es solo un premio, es una plataforma, una base firme para cargar nuevas responsabilidades, nuevos vínculos, nuevas promesas. Porque Dios no invierte en caos. Dios edifica en lo puro, en lo rendido, en lo restaurado,
Y tú estás siendo restaurado desde el lugar más importante, el corazón, y por eso vas a notar una diferencia en cómo escuchas, en cómo hablas, en cómo amas, en cómo oras. Porque cuando Dios vuelve a ocupar ese trono en ti, todo dentro de ti empieza a funcionar como fue diseñado. La culpa se va, la ansiedad se disuelve, la pesadez desaparece, porque su presencia no deja espacio para el veneno, no deja lugar para lo que antes te ahogaba. Y tú vas a empezar a vivir desde ahí, desde ese nuevo corazón, desde ese altar reactivado, desde ese lugar que vuelve a ser su casa. Y si aún te preguntas, ¿será que de verdad estoy perdonando? La respuesta no está en lo que piensas, está en lo que sientes ahora mismo. ¿Notas la paz? ¿Notas que ya no estás igual? ¿Notas que algo dentro de ti bajó los brazos y soltó el peso? Entonces sí, estás perdonando, estás siendo limpiado, estás regresando al diseño, porque Dios no te creó para cargar heridas eternas. Dios te creó para habitar con Él, y ahora eso está ocurriendo. Perdonar no solo te cambia a ti, cambia todo a tu alrededor, porque cuando decides dejar ir lo que te rompió, no solo estás cerrando una herida, estás activando una protección espiritual que muchos no entienden, porque el rencor no solo duele, el rencor abre puertas espirituales, le da espacio al enemigo para operar desde tu propia alma. Es como tener una grieta en el corazón por donde se cuela la oscuridad, poco a poco. Y tú piensas que es solo cansancio, ansiedad o pensamientos recurrentes. Pero lo que realmente sucede es que el dolor sin sanar se convierte en campo fértil para la opresión espiritual. Y eso no lo dice el mundo, eso lo enseña la palabra. Que cuando no perdonamos, entregamos terreno. Que cuando cargamos amargura, nuestras oraciones pierden fuerza. Que cuando vivimos con odio contenido, el espíritu se entristece y se silencia. Por eso hay personas que oran, pero no escuchan, que sirven, pero no fluyen, que buscan, pero no sienten. Porque por dentro hay cosas que no han sido entregadas a Dios. Y no es porque no lo intentaron, es porque no entendieron que el perdón es más que una decisión emocional, es una estrategia espiritual. Perdonar te blinda, perdonar te reposiciona, perdonar te da autoridad, porque alguien que perdona desde lo profundo ya no reacciona desde el alma, responde desde el espíritu. Y eso lo cambia todo, eso desarma al enemigo. Eso cancela ataques, eso protege tu propósito. Porque ¿cómo puede el infierno acusarte si tú ya no estás atado a lo que te hizo daño? Y no se trata de ignorar lo que pasó, se trata de redimirlo, de usarlo como altar, de decir, esto que un día casi me destruye, ahora es parte de mi testimonio. Y cuando llegas a ese punto, algo nuevo comienza a construirse en tu interior. No solo paz, autoridad espiritual, no solo sanidad, revelación, no solo descanso, destino. Porque ahora que el enemigo ya no tiene dónde aferrarse, Dios empieza a moverse en áreas donde antes solo había caos. Por eso este proceso ha sido tan fuerte, por eso te costó tanto soltar. Porque no era solo tu alma, era tu historia entera. Pero ahora entiendes que el perdón no te hace débil, te hace libre y más aún, te hace peligroso para las tinieblas. Hay heridas que no solo dolieron, te marcaron, te cambiaron, te obligaron a ver la vida con otros ojos. Y por mucho tiempo pensaste que esas marcas eran cicatrices vergonzosas, que eran señal de debilidad, que eran prueba de que fuiste destruido, pero ahora entiendes que esas marcas son sagradas, son las señales de alguien que atravesó el fuego y sobrevivió. Porque el perdón no borra la historia, la transforma, no cancela lo vivido, le da propósito, y ese propósito te está llevando a un nuevo nivel espiritual. Porque cuando decides perdonar, no solo recuperas tu alma,
recuperas tu visión, recuperas tu sensibilidad espiritual. Comienzas a oír la voz de Dios más clara, comienzas a percibir lo que antes se te escapaba, comienzas a entender cosas que antes solo repetías por fe, porque el perdón abre el entendimiento. El perdón purifica la mirada, te limpia el corazón de prejuicio, de odio, de distorsión, y cuando el corazón está limpio, la revelación comienza a fluir como un río. Muchos buscan tener autoridad en lo espiritual, pero viven atados al resentimiento. Muchos quieren liberar a otros, pero no han soltado su propia carga. Muchos predican de amor, pero aún guardan nombres en su alma como cuchillos. Y Dios no puede confiar peso espiritual en manos que están cerradas. Pero cuando Él encuentra a alguien que perdonó de verdad, alguien que lloró, que sangró por dentro, pero que eligió soltar y consagrar, entonces el cielo dice: a esta vida puedo confiarle más. Y eso ya está ocurriendo contigo. Tal vez no lo veas aún en lo exterior, pero dentro de ti ya se activó algo, una conexión más profunda, una unción más fina, una autoridad que no se grita, se carga, porque el perdón no solo sana, te posiciona, te vuelve un canal, una voz confiable, un espacio donde otros vendrán a refugiarse, porque tú sabes lo que es ser traicionado, tú sabes lo que es sentir rabia, tú sabes lo que es orar por años sin resultado, pero también sabes lo que es ser limpiado por Dios. Y eso nadie te lo puede quitar, eso no lo puede imitar nadie, eso no se enseña. Se vive, y tú lo viviste, y ahora cada vez que hables habrá más peso, cada vez que ores habrá más fuego, cada vez que toques un alma herida habrá más compasión, porque tú sabes cómo se siente, y por eso el cielo te respalda, porque el corazón que perdonó se vuelve territorio santo. Donde hay pureza, hay presencia, donde hay presencia, hay milagros, y donde hay milagros, hay destino cumplido. Tú no sabías que esa herida tenía propósito. Pensabas que fue una injusticia más, un accidente del alma, algo que pasó porque así es la vida, porque a veces la gente falla, porque el corazón es débil y los vínculos se rompen. Pensaste que esa traición solo iba a dejarte más duro, más desconfiado, más vacío. Pero el cielo no te dejó así. El cielo no permitió que tu historia terminara rota. Dios no te levantó solo para que estés bien. Te levantó para que seas respuesta para otros que están igual que tú estuviste. Porque cuando un alma es restaurada, no puede quedarse callada. Lo que Dios hace por dentro siempre termina derramándose hacia afuera. Y tú, aunque aún estás sanando, ya comenzaste a convertir tu dolor en un mensaje. Ya comenzaste a hablar diferente, ya empezaste a mirar a otros con misericordia, porque lo que viviste, aunque dolió, te dio algo que los libros no enseñan. Te dio compasión, te dio profundidad, te dio voz, y esa voz ya no es la misma. El enemigo pensó que esa herida iba a ser tu final, que te ibas a quedar amargado, que ibas a seguir repitiendo que todos son iguales, que nunca más te abrirías, que jamás volverías a confiar. Pero ahora estás aquí, respirando con libertad, hablando con ternura, caminando con firmeza. Y eso no es producto del tiempo, no es madurez emocional, no es fuerza humana. Es la evidencia de que Dios te limpió de verdad, de que el Espíritu Santo entró en lo más roto y restauró desde la raíz. Y eso no lo puedes callar, porque ahora cuando veas a alguien herido, ya no lo juzgarás como antes, no le dirás que debe superarlo, no le pondrás frases religiosas, le dirás la verdad, le dirás: yo estuve ahí, yo también cargué veneno, yo también lloré de rabia, yo también pensé que no podía perdonar, pero Dios me limpió, Dios me liberó, Dios me devolvió el alma, y esa es la razón por la que tu proceso fue tan duro, porque tu testimonio no será liviano, no será una historia superficial.
Será un canal de poder, será una llave para otros. Lo que tú superaste, otros aún están enfrentando. Y tú serás respuesta, tú serás abrazo, tú serás luz. Porque el mundo está lleno de personas que sonríen por fuera y se pudren por dentro, que sirven a Dios, pero aún están rotas, que oran, pero no pueden mirar a la persona que los lastimó sin que se les cierre el pecho. Y tú, sin ser perfecto, serás un ejemplo vivo de que sí se puede, de que el perdón es posible, de que la limpieza llega, de que el alma vuelve a respirar cuando se rinde. Y no lo harás desde el orgullo, lo harás desde la ternura, desde la humildad de quien no se levantó solo, sino que fue levantado por pura misericordia. Y eso lo cambia todo, porque cuando hablas desde el dolor procesado, la gente escucha. Cuando compartes lo que sanaste, el espíritu se mueve. Cuando te conviertes en altar, en vez de esconder la cicatriz, el cielo desciende y ahora tú estás listo para eso. Porque ya no estás hablando desde la herida abierta, estás hablando desde la herida sanada, desde el lugar donde el perdón limpió, restauró y activó tu voz. El corazón que fue limpiado ya no es un terreno cualquiera, es un lugar preparado, un espacio donde el cielo se derrama sin obstáculos, una casa sin ruido, un altar sin fuego extraño, porque donde antes habitaba el resentimiento, ahora solo hay paz. Donde antes había juicio, ahora hay ternura. Donde antes había dolor sin procesar, ahora hay gloria. Y eso no es solo un cambio emocional, es una transformación espiritual, porque el corazón restaurado se vuelve tierra fértil para lo eterno, y tú ya estás caminando así. Ya no necesitas que te empujen para orar. Ya no buscas a Dios solo cuando te sientes en crisis. Ya no oras desde la rabia, ni lloras desde la frustración. Ahora te acercas a Él con gratitud, con expectativa, con una confianza que no depende de circunstancias. Porque ya probaste lo que es ser limpiado por dentro, y cuando el corazón está limpio, el espíritu se queda, no como visitante, como huésped permanente, como dueño de casa, como padre que encuentra por fin un espacio donde habitar sin ser ignorado. Porque antes quizás lo sentías solo a ratos, en la adoración, en medio del dolor, en momentos extremos. Pero ahora lo sientes mientras respiras, lo reconoces en el silencio, lo escuchas en tu interior sin necesidad de espectáculo. Porque tu alma ya no está contaminada, y lo puro atrae lo eterno, lo ordenado atrae lo divino, lo perdonado atrae su gloria, y eso lo cambia todo. Porque la gloria no es una emoción fuerte, no es un escalofrío, no es solo un momento, es un estado, es una atmósfera, es saber que estás rodeado, sostenido, acompañado, es caminar con la certeza de que Dios está en ti, contigo y a través de ti. Y eso nadie lo puede fabricar, solo ocurre en corazones que fueron rendidos y restaurados. Y el tuyo es uno de ellos. Es por eso que empiezas a notar cómo cambia tu ambiente. Tu casa ya no se siente igual. Tus pensamientos ya no te atacan como antes. Tu descanso ya no es inquieto. Tu ánimo ya no se rompe por cualquier cosa, porque ahora hay algo reposando sobre ti. Una cobertura, una presencia, una evidencia de que el cielo ya hizo morada en tu interior. Y lo más hermoso es que esto no es una temporada, es una nueva vida, porque Dios no vino a visitarte, vino a quedarse. Y a medida que pasen los días, verás cómo tu capacidad de escuchar se agudiza, cómo tus palabras sanan, cómo tu abrazo libera, cómo tu oración transforma. No porque eres especial, sino porque eres limpio, porque ya no hay barrera entre tu alma y su espíritu, porque donde hay pureza, hay poder, donde hay rendición, hay activación, donde hubo perdón, hay gloria, y eso es lo que llevas ahora, gloria, no para presumir, para vivir como canal, para sostener a otros.
para impactar desde la intimidad, no desde la plataforma, porque tu mayor predicación será tu sanidad. Después de todo lo que sentiste, de todo lo que soltaste, de todo lo que lloraste en secreto, ahora entiendes que no solo fuiste limpiado, fuiste transformado. Lo que dolía ya no gobierna tu mente, lo que te ataba ya no decide tus pasos, lo que cargabas ya no define quién eres, y cuando esa verdad se instala en lo profundo, hay solo una respuesta posible: entrega. Porque no puedes volver atrás, porque no quieres volver atrás, porque ya probaste lo que es vivir con el alma libre, y ya no puedes conformarte con vivir a medias, porque si fuiste restaurado por el cielo, tu vida ya no te pertenece. Ahora todo lo que eres es altar. Y eso no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual. Cada parte de tu historia, cada grieta que fue sanada, cada palabra que ahora pronuncias con paz, es fuego que sube al trono. Porque lo que Dios limpia, también lo usa. Y tú no estás siendo restaurado solo para sentirte mejor. Estás siendo restaurado para ser canal, para reflejar lo que Él puede hacer con alguien que estuvo roto, pero decidió confiar. Y esa confianza, esa rendición, esa fe, es oro para Dios. Es el tipo de corazón que Él no resiste. Es el tipo de alma en la que su espíritu se mueve sin límites, porque ya no hay barreras, ya no hay reservas, ya no hay condiciones, solo hay gratitud. Solo hay un clamor profundo que dice: Señor, si limpiaste mi alma, úsala como quieras. Y esa oración no se queda sin respuesta, porque el cielo está buscando personas así. Personas que no quieren plataforma, personas que no buscan reconocimiento, personas que simplemente viven rendidas, que ya no compiten, que ya no se justifican, que ya no se esconden tras sus heridas. Personas que entendieron que la verdadera honra viene cuando todo lo que fuiste se vuelve instrumento en sus manos. Y tú, desde ese lugar, puedes caminar con la frente en alto, no por orgullo, por redención, porque no estás cargando lo que otros dejaron en ti, estás caminando con lo que Dios depositó ahora. Y eso es sagrado, eso es unción, eso es herencia, y debes protegerlo, debes consagrarlo. No te mezcles con lo que antes te contaminó. No escuches voces que ya no tienen autoridad sobre ti. No abras tu alma a lo que el cielo ya limpió, porque ahora tú llevas un depósito de gloria. Por eso te invito a que ahí donde estás, aunque no haya nadie mirándote, aunque estés en silencio, tomes un momento y le digas a Dios en voz baja, desde lo más profundo: tú limpiaste mi alma. No quiero vivir más para mí. Todo lo que soy te pertenece. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas palabras rebuscadas. Solo sinceridad. Solo fuego. Solo entrega. Porque eso es lo que Él espera de ti ahora. No emoción. No religiosidad. Solo un sí. Un sí que venga del alma. Un sí que no se explica, se vive. Y ese sí cambiará tu destino para siempre. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue por coincidencia del algoritmo, ni por curiosidad del momento. Fue porque el Espíritu Santo te trajo. Fue porque el cielo sabía que necesitabas esta limpieza, esta palabra, esta libertad. Fue porque hay heridas que no podían seguir abiertas, porque hay cadenas que no podían seguir escondidas, porque hay un llamado en tu vida que no podía seguir esperando. Y hoy, ese llamado ha sido activado. Hoy lo que antes era peso se volvió testimonio. Lo que antes era dolor se volvió altar. Lo que antes era veneno, hoy es un río limpio corriendo por dentro de ti. Y eso no lo provocó un video, eso lo provocó tu rendición, tu sí, tu alma expuesta ante el Dios que no te juzgó, sino que decidió limpiarte con amor. Por eso, hoy quiero honrarte. No todos llegan hasta aquí. No todos resisten ser confrontados, tocados, removidos en lo profundo. Pero tú no huiste. Tú te quedaste.
Tú permitiste que esta palabra hiciera el trabajo que muchos bloquean por miedo. Y esa valentía, esa obediencia, ese fuego que ahora llevas, es evidencia de que ya no eres el mismo. Porque después de una limpieza así, no se vuelve atrás. Se camina hacia adelante, con firmeza, con luz, con paz, con propósito. Ahora quiero invitarte a hacer algo más. Algo que selle lo que ocurrió hoy, algo que no solo lo dejes sentir, sino que lo declares al mundo espiritual. Escribe en los comentarios: Dios limpió mi alma y hoy camino libre para amar. No lo hagas por rutina, hazlo como un pacto, como un grito suave que dice: mi proceso fue real, Dios me tocó, yo lo viví. Porque ese tipo de declaraciones rompen el silencio del enemigo. Desarman acusaciones, marcan tu nuevo comienzo. Y al leer tu frase, otros sabrán que no están solos, que hay más personas como tú, que el cielo está haciendo lo mismo en muchos. Y que tú eres uno de los elegidos para vivir y compartir esta verdad. Si esta palabra te tocó, dale like a este video, no para inflar números, sino porque cada clic, cada interacción empuja este mensaje hacia otros corazones rotos que también necesitan liberación. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. No porque aquí se hable bonito, sino porque este canal es un refugio, un espacio donde Dios habla sin adornos, sin máscaras, sin religión vacía. Aquí hay palabra viva. Aquí hay verdad. Aquí hay presencia. Y si ya estás suscrito, gracias. Gracias por formar parte de esta familia espiritual que no finge perfección, pero que cada día decide acercarse más a la luz. Comparte este video con alguien que sabes que necesita perdonar, alguien que ya no puede seguir cargando lo que vivió. Porque así como esta palabra te limpió a ti, puede limpiar a muchos más. Y ahora, antes de cerrar, te pido que no te vayas. Quédate un momento más. No digas nada. No pienses en nada. Deja que la música que empieza ahora acaricie tu alma. Respira, cierra los ojos y en ese silencio agradece. Dile a Dios: gracias por tocar lo que nadie más vio. Gracias por devolverme a mí mismo. Y quédate ahí, hasta que el video termine, porque la presencia que empezó aquí aún no se ha ido.